Muchos saludos desde Barcelona, desde mi casa. Les saludo a todos y es un gusto para mí poder participar en este Congreso Internacional de Literaturas Fundamentales. Agradezco a la Universidad Santo Tomás la posibilidad de estar con ustedes y me gustaría contribuir con una muy buena conferencia. El título de mi presentación es Leer para la Universidad en tiempos de desinformación y se la presento inmediatamente. En primer lugar, pueden ustedes compartir conmigo varios artículos que voy a citar en esta presentación y también la propia presentación que están ustedes viendo en este vínculo en Bitly, Universidad Santo Tomás Casany 2021, o en el código QR. Allí encontrarán los archivos que ven en la imagen que complementan esta presentación oral. Voy a presentar en primer lugar mi trayectoria como investigador con dos diapositivas. Después hablaré un poco de qué significa ser crítico en esta época, porque tiene muchas acepciones distintas, como ustedes verán. ¿Por qué nos interesa más hoy que en otros momentos ser crítico? Con varios ejemplos, con 4 ejemplos les mostraré. Y a continuación ya pasaré a presentar qué nos aportan distintas disciplinas a esta cuestión, como el periodismo, a otras disciplinas como por ejemplo la psicología, el documentalismo, las ciencias del lenguaje tienen un apartado especial, la pedagogía también, y acabaré con varios recursos que pueden ser útiles para su actividad lectora y también para su actividad docente en la formación de lectores, y con un epílogo, ¿no? El color verde de las cifras son ejercicios prácticos que les voy a proponer a ustedes a lo largo de esta breve conferencia. Pueden seguir ustedes mi trayectoria de investigador en línea a través de las webs que ven ustedes capturadas en esta diapositiva, de la más vieja, Recep Crítica, precisamente sobre literacidad crítica, sobre leer críticamente, hasta la más reciente, Forbit, que trata sobre el uso del vídeo en la educación. Las investigaciones están pagadas con dinero público y esto significa que estoy obligado a que estén en acceso abierto, de modo que si ustedes googlean estas palabras clave, Practiletrada, IES 2.0, 1x1 de Fandom y Cudel, llegarán a estos sitios y allí encontrarán toda la documentación gratuitamente. Estas son mis últimas publicaciones. Tienen ustedes el libro El arte de dar clases, según un lingüista, que es de este año, salió publicado en enero. Y tienen también ustedes este artículo que les voy a comentar brevemente, Crítica de la lectura crítica, que trata precisamente de las distintas acepciones que tiene la palabra crítica, que cada vez es más usada, pero no siempre del mismo modo. En concreto, podemos distinguir 6 grandes acepciones del concepto crítico, como ven ustedes en pantalla. Cronológicamente, cuando hablamos de lectura crítica, lo más habitual es pensar en lectura comprensiva, básicamente en leer más allá de lo literal, ¿no? Leer las opiniones, los implícitos, las ideologías que hay detrás, pero de una forma muy genérica. Como se opone a literatura, a comprensión literal, pues leer críticamente significa comprender, construir un significado, ¿no? A continuación tienen ustedes la acepción critical thinking o pensamiento crítico, que se utiliza muy a menudo y que proviene de la tradición anglosajona, norteamericana, inglesa, que relacionan leer críticamente con tener conocimientos de lógica, de argumentación, de formar razonamientos bien elaborados, que no se basen en tautologías ni en mentiras, ¿no? Esta es una acepción que no se limita a la lectura, sino que está relacionada con todas las áreas del currículum y con una determinada forma de pensar. Otra acepción muy conocida es la que deriva de las ideas de Paulo Freire, de la pedagogía crítica, de la escuela más de la liberación, que ustedes ya conocen, que tiene una acepción bastante distinta y que se refiere a la idea que la escuela o la educación muchas veces
pues lo que ha sido una fuente de mantenimiento del status quo, de las desigualdades, de las diferencias, no una educación empoderadora de los sujetos y liberadora de sus limitaciones que avance en la lucha contra la desigualdad. Ya en la parte de abajo tenemos el análisis crítico del discurso, que viene de las ciencias del lenguaje y que nos propone analizar cómo las personas utilizamos el lenguaje para desenmascarar las ideas que hay detrás. El análisis crítico del discurso presupone que, bueno, que los textos no reflejan la realidad de manera objetiva, sino que reflejan las ideologías de las personas que los han escrito. Y finalmente tienen ustedes dos términos más actuales que vienen del periodismo, que son la desinformación relacionado con la elaboración de fake news, de noticias falsas o de bulos, y de un conjunto de prácticas cuyo objetivo no es informar al sujeto, sino más bien lo contrario, confundirlo, engañarlo, manipularlo con distintas finalidades ideológicas, comerciales, distractivas, etc. Y el último término que hemos conocido, que es también muy popular, es el de posverdad, y que se asocia con la idea de aceptar como buenas ideas que se han demostrado que son falsas, siendo incluso consciente de este hecho. Entonces, claro, cuando hablamos de ser crítico, pues todos estamos de acuerdo, pero no necesariamente estamos diciendo lo mismo. De hecho, como pueden ver en esta otra diapositiva con las mismas 6 fotografías y conceptos, estos no significan lo mismo por tradición y por ámbito, pero es que además pueden compartir puntos de vista opuestos. Entonces, lectura comprensiva y critical thinking, pues de algún modo presuponen que hay una manera única de entender el texto y que los problemas de comprensión derivan de la falta de conocimientos o de habilidades del sujeto al leer, y que la instrucción puede subsanar todos estos problemas. En cambio, la pedagogía crítica y el análisis crítico del discurso tienen una mirada de algún modo opuesta, diciendo que no hay un único contenido para entender detrás de un discurso, sino que puede haber muchos dependiendo de quién escribe, porque las ideologías se utilizan para marcar diferencias, para manipular, en una sociedad abierta que utiliza el lenguaje y el discurso para convencer, ¿no? Entonces, no hay una única verdad, sino que hay muchas maneras de verla y hay que ser muy conscientes que el lenguaje no es neutro, ¿no? Como veremos a continuación. De modo que la línea continua que separa las dos primeras de las dos siguientes indica precisamente esta oposición. Y finalmente, la desinformación y la posverdad, que vienen del ámbito del periodismo y que se centran mucho en la comunicación pública, pues comparten una determinada manera de analizar fenómenos modernos del periodismo, y en parte comparten estas ideas de que las noticias no reflejan la realidad, sino que están mediadas por el lenguaje y por el uso de la información que hacen los periodistas o los sujetos que actúan como periodistas, y que tenemos que estar muy finos al respecto, ¿no? De modo que leer críticamente puede significar cosas muy distintas según a qué se refiera la persona que esté hablando. Este es un concepto que tiene, además de los mencionados, muchos otros términos y disciplinas. Aquí ven ustedes a la izquierda un listado de los términos que muchas veces se asocian con leer críticamente, como por ejemplo sesgo de información, memes, parodia, sensacionalismo, espectacularización, phishing, noticia pobre, desinformación, que tienen ustedes aquí marcado en amarillo, ¿no? Y en rojo y en más grande, es como un término paraguas que de algún modo aglutina, engloba todas estas prácticas, ¿no? Y a la derecha tienen ustedes pues el conjunto de disciplinas que de una forma u otra se han encargado de tratar este asunto, y pueden ver ustedes que son muy variadas. De hecho, pues afecta al periodismo, al documentalismo, al estudio de las redes sociales, de la informática, a la psicología, los estudios culturales, etc. En esta conferencia vamos a ver algunas de estas cuestiones, aunque bueno, yo soy un lingüista, de modo que el análisis del discurso y de algún modo la práctica educativa son referentes y más importantes.
¿Por qué nos interesa hoy la lectura crítica o la lectura comprensiva en época de desinformación? ¿Es que las noticias falsas y los engaños son actuales? No. Si ustedes buscan noticia falsa o fake en Wikipedia, verán que hay ejemplos históricos memorables de la época de los romanos, de la época medieval, de cómo se engañaba a la población con mentiras para obtener los fines que querían las personas, ¿no? Quizá hoy hablamos más de eso porque las redes sociales, la digitalización, pues evidentemente han creado un contexto en el que las mentiras funcionan, se diseminan y engañan a una escala muy superior, ¿no? Y algunos ejemplos recientes son los que ustedes ven en esta diapositiva, como por ejemplo el hecho de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos hace ya bastantes años, con un programa que supuestamente perjudicaría a muchos de los votantes que votaron a su favor, como en Colombia se votó en contra del plebiscito para la paz, o como por ejemplo también en Europa, pues Gran Bretaña votó a favor del Brexit, de la segregación de la Unión Europea, cuando todo el mundo estaba de acuerdo en que sería una mala decisión para todos, para ellos y para la Unión Europea, ¿no? Son ejemplos de cómo, en principio, pues opiniones que no tenían fundamento empírico ganaron por cuestiones de manipulación, de pasión, de desinformación, en definitiva. Hoy la desinformación es más importante por todo un conjunto de características que vamos a repasar muy sucintamente. En primer lugar, porque por fortuna, pues la violencia física o psicológica ha dejado paso a otras formas de dominación, ¿no? Como nos decía Noam Chomsky, la propaganda es en la democracia lo que la violencia era en la dictadura. Entonces, por suerte, cada vez aceptamos que la democracia es el sistema menos malo de gobernanza o de organización social que tenemos las comunidades, y aceptamos que tiene que ser democrático el orden establecido, y eso implica pues que no haya violencia, pero claro, eso no soluciona las diferencias entre las personas, y siguen habiendo personas más poderosas que utilizan otros medios como la propaganda o la manipulación política o mediática para convencer de sus ideas. Otra diferencia importante es que bueno, el acceso a la cultura y a la información ha cambiado radicalmente. Entonces hemos pasado de una época en la que teníamos muy poco acceso a la cultura, había muy pocos libros en las casas de cada uno de nosotros, había muy pocos discos, muy pocos vídeos, no había acceso a la televisión, mucho menos a internet, que no existía. Y entonces pues teníamos mucha necesidad de encontrar información. En cambio ahora nos encontramos, como muestra la fotografía de la biblioteca, en una situación en la que tenemos sobresaturación de información. O sea, no tenemos tiempo de leer todo lo que se publica sobre los temas que nos interesan, de ver todas las series que hay en Netflix, de escuchar toda la música que se produce en Spotify, ¿no? Entonces ha cambiado radicalmente el orden de la situación, y los problemas que tenemos no son de acceso y de búsqueda de información, sino de selección de la mejor información, de filtraje de qué es lo que nos interesa realmente y tiene fiabilidad para que nosotros lo creamos, ¿no? Y todo eso ha llegado de golpe y sin formación, de modo que los ciudadanos estamos desprovistos de habilidades y de estrategias para enfrentarnos a esta situación. Otro cambio es que hemos pasado de una situación muy monolingüe y monocultural, donde teníamos una sola lengua, una sola cultura y una sola manera de entender la organización de la vida, a un contexto en el que reconocemos que somos diversos, ¿no? Que hay distintas lenguas, que las lenguas incluso tienen distintas variedades, hay distintas formas culturales, todas son respetables, todas tienen que ser inclusivas, y esto evidentemente cambia la valoración de las cosas, ¿no? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de problemas como la eutanasia o el matrimonio gay o los derechos de las minorías, pues evidentemente dependiendo de la cultura, de la lengua, de la experiencia de cada uno, pues la visión es muy distinta, ¿no? Y entonces eso hace que sea mucho más difícil entender los discursos, porque muchas veces están elaborados desde perspectivas muy diferentes a las nuestras. Otra diferencia importante asociada con la democracia es la libertad de expresión
y la reducción de la censura. Antes publicar algo, decir algo y llegar a una audiencia importante, numerosa, era muy difícil. En cambio ahora, pues con muy poco dinero, puedes acceder a Internet y publicar un blog y eres libre de publicar lo que sea. De hecho, parte de lo que estamos discutiendo en estos tiempos políticamente es hasta qué punto todo el mundo tiene que poder decirlo todo o tiene que filtrarse de algún modo, ¿no? Entonces eso hace claro, que el Internet y el mundo se haya llenado de mentiras, de manipulaciones, ¿no? Porque la práctica de la libertad de expresión hace que todos podamos decir lo que sea, incluso barbaridades. Entonces está muy bien, pero claro, tenemos que protegernos, ¿no? La manera de protegernos es prohibir que la gente publique determinadas informaciones. Bueno, pero ¿quién decide qué publicaciones son ciertas si no? No es sencillo, ¿no? Probablemente la manera más fácil es pues educar a las personas para poder identificar las mentiras, para poder identificar cuál es el punto de vista de los textos que estamos leyendo. Y finalmente, pues la última variación es que hemos pasado de una realidad muy local a una realidad mundial, planetaria, universal, ¿no? Aquí tienen una fotografía del que a veces se dice que es el pueblo más pequeño que hay en Cataluña, ¿no? En esta región del noreste de España. Y claro, desde allí, con una conexión a Internet, sin salir prácticamente del pueblo, tú accedes a todo lo que hay en todo el planeta, ¿no? Entonces esto cambia totalmente la perspectiva cultural que tenemos, pese a no salir de casa. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tienen ustedes 8 periódicos de 4 países distintos. Ustedes reconocerán los 2 últimos, que son chilenos, y me imagino que ustedes no tienen ningún problema en saber decirme cuál es más progresista y cuál es más conservador. Pero son capaces de hacer lo mismo, por ejemplo, con los otros 6 periódicos, con los 2 peruanos, con los 2 españoles y con los 2 mexicanos. Ustedes son hablantes del español, me imagino que no tendrán ningún problema en entender los titulares y las noticias que hay en estas portadas, pero fíjense que no basta con tener conocimientos de español para poder adivinar cuál es la ideología de estos periódicos. En principio los de arriba son progresistas y los de abajo son más conservadores, pero fíjense que no es tan difícil, si no te lo dicen o no tienes ninguna orientación. De modo que estamos hablando, cuando hablamos de leer críticamente y de leer contra la desinformación, pues de una actividad compleja. Aquí tienen otro ejemplo práctico. Ustedes quieren visitar la India, pese a las circunstancias, tienen posibilidades de hacerlo, pero claro, para llegar a la India, como para llegar a Estados Unidos, como mínimo para el caso de los europeos, necesitamos una visa. Y esta visa se consigue, en primer lugar, en Internet, ¿no? Tú puedes conseguir por Internet una visa digital y cuando te presentas en el territorio te aceptan. Si ustedes buscan visa India en Internet, pues encontrarán multitud de páginas, como ustedes pueden ver, pero de estas páginas solo hay una que es realmente del gobierno oficial indio. El resto son empresas comerciales que ofrecen los servicios de preparación de la visa a un precio muy superior al coste real del gobierno indio, ¿no? Claro, ¿cómo sabes cuál es el auténtico y cuál no? Bueno, pues leyendo y analizando muy bien la información de la página web. Pero si uno no se fija bien o tiene prisa, pues muy probablemente los buscadores de Google le pueden ofrecer antes una página que ha pagado a Google para que aparezca en primer lugar en vez del gobierno de la India. Otro ejemplo práctico muy sencillo. ¿Cuál de estos 2 perfiles es falso? De los 2 perfiles de Facebook hay uno que es auténtico y otro que es falso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el perfil de Wendy Galindo Sánchez o es el de Mariscada? Que Mariscada, supongo que entienden, es comer mariscos, ¿no? Es un término que se utiliza como mínimo aquí en España para una comida en la que básicamente se prueban mariscos, ¿no? ¿Qué harían ustedes para saber cuál es el auténtico? Bueno, hay que entrar en los 2 perfiles, hay que mirar si hay contenidos tan vacíos, si el contenido habla de unos temas determinados o es más variado, en qué fechas y en qué horarios se ha publicado, si se ha publicado durante la noche, siempre en el mismo momento, probablemente sea de un bot, sea una publicación automática
de un algoritmo, de un servidor, ¿no? Y si siempre habla en contra de una determinada opción ideológica, pues muy probablemente es un perfil que en algún momento fue personal de alguien auténtico, pero luego se vendió y lo está utilizando alguien como campaña, como objeto para ofrecer información publicitaria, ¿no? El perfil falso es el de Wendy Galindo Sánchez, ¿no? Si ustedes bajan las fotografías y las buscan en internet, verán que están en muchos otros lugares. Si entran en el de Mariscada, verán que hay publicaciones auténticas, que hay seguidores, que hay actividad, ¿no? Pero fíjense que no es tan sencillo de entrada identificar cuál de los dos perfiles es falso. Un último ejemplo. Una pareja de amigos suyos acaba de tener un hijo, es el primer hijo, es muy deseado, estaban buscándolo y no habían tenido oportunidad. Entonces ustedes quieren hacerle un regalo, quieren regalarle un juguete, pero la familia ya les ha dicho que tiene que ser un juguete seguro. ¿Qué es un juguete seguro? Bueno, ustedes buscan en internet y aquí encuentran esta información. Un juguete seguro, bueno, pues es un juguete que educa en la coeducación, que no es machista, que es ecológico, que no es competitivo, etcétera, etcétera. Pero ¿ustedes confiarían en esta página web? ¿Qué saben ustedes de esta página web? Si buscan un poco, verán que es de una asociación que vende juguetes. Entonces, esto es publicidad indirecta. ¿Ustedes confiarían en publicidad indirecta? Lo que está diciendo no es falso, pero evidentemente no es neutro, porque ellos venden este tipo de juguetes, ¿no? Si buscan más, verán que Abacus es una cooperativa de maestros. Dirían, bueno, son maestros, entonces son buena gente. Bueno, depende, ¿no? Ellos tienen los mismos intereses legítimos que cualquier otro colectivo, ¿no? Entonces, fíjense que no es una cuestión de blanco o negro, ¿no? De derechas o de izquierdas, sino que hay muchos matices en la lectura en esta época, matices muy variados, no solo ideológicos, sino también comerciales, de fiabilidad. Entonces, es una práctica compleja. Vamos a ver brevemente qué nos dice el periodismo al respecto, ¿no? De la desinformación y la lectura crítica. Pueden ustedes leer mucho porque se ha publicado muchísimo al respecto, ¿no? Yo les recomiendo estos dos libros que entre los que leí pues me gustaron sobre todo. Hay uno que se titula La verdad de las noticias falsas de Marc Amorós, que básicamente es un conjunto de ejemplos muy variados, muy bien seleccionados, muy documentados, que les mostrará a ustedes toda la problemática. También es muy interesante y mucho más académico el libro de Raúl Magallón Rosa, Cómo combatir la desinformación. Es un manual ya muy amplio, muy extenso, que aborda de un punto de vista mucho más académico todo este fenómeno. Pero también pueden buscar en Internet, hay mucha información en Internet. Entonces, no sé si conocen Maldito Bulo, que es una web muy importante, muy reconocida en España, cuya labor es precisamente identificar las noticias falsas y que se la recomiendo. Y también encontrarán mucha bibliografía específicamente sobre fake news o desinformación en cada uno de los países, porque muchas veces el estudio se basa en casos concretos. Dos de los casos más reconocidos que hay en España y más impresionantes son los que les menciono ahora brevemente. El primero es esta portada del País. Ustedes saben que el País es el periódico más importante español, el más internacional, el más reconocido. Entonces, pues en algún momento del 2003, creo que fue, porque no lo veo ahora con exactitud, pero publicó esta portada diciendo que era la portada de Hugo Chávez en los últimos momentos de su vida, antes de que falleciera. Estamos hablando del director venezolano, evidentemente. Y era una foto falsa, o sea, rápida. No llegaron a publicarla en papel, la publicaron en la web, pero rápidamente, claro, mucha gente la capturó y quedó como uno de los errores más impresionantes de un periódico de prestigio a nivel nacional, internacional, ¿no? Y luego tienen el ejemplo preferido mío, que es el de Tania Heath, esta persona que el día del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, pues ella estaba estudiando un máster en Barcelona tranquilamente, pero años después empezó a hacer declaraciones afirmando que ella estaba en aquel momento viviendo en Nueva York y estaba trabajando
o visitando las torres vecinas y que fue salvada del atentado por un bombero que ella había conocido a través de la prensa cuando estaba aquí en Barcelona, y entonces ella se construyó toda una identidad como víctima de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y empezó a participar en actos públicos hasta ser reconocida en Estados Unidos, hasta que años después pues un periódico catalán descubrió que era una impostora, que ella había construido esto como una gran mentira para engañar y para construirse una identidad que la satisfaciera a ella, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hablamos de desinformación no estamos hablando sencillamente a veces de una noticia, sino que puede tratarse de todo un montaje impresionante de una persona o de una organización respecto a un hecho que les interesa. Uno de los mecanismos que utilizan los periódicos para combatir la desinformación es lo que se llama la confirmación, ¿no? El fact-checking, el detector de mentiras, el contador de mentiras, el contrastando, ¿no? Por ejemplo, después de un debate político, algunos periódicos españoles ya incluyen una sección que se llama el contador de mentiras, en el que van haciendo el recuento de todas las mentiras que dice cada uno de los candidatos, ¿no? Entonces todos mienten, ¿no? Claro, la mentira tampoco es categórica, sino que hay grados distintos, ¿no? Pero es un instrumento muy, muy interesante. Maldita.es se dedica a esto, y también son interesantes las webs que recogen sitios, servidores específicos de mala información o de desinformación, como Fundifact, que tienen ustedes en esta página, aunque tienen una utilidad relativa porque los divulgadores de noticias falsas o de información falsa van cambiando muy rápidamente porque saben que cuando son reconocidos ya pierden valor, entonces abandonan una dirección electrónica, un medio, un servidor, y se mudan a otro que está en otra parte supuestamente, que funciona de otra manera, con otro nombre, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que los nombres que ustedes ven en esta lista de Fundifact pues probablemente ya no viven, ¿no? Ya no son activos, ya no ofrecen información. El periodismo distingue muchas prácticas distintas dentro de la desinformación. Aquí tienen los 7 tipos básicos de desinformación que se pueden encontrar. La sátira o la parodia, por ejemplo, no se considera desinformación porque, por ejemplo, si ustedes leen un periódico satírico que lo que hace precisamente es exagerar o inventarse incluso alguna cosa para satirizar o para reírse de un político o de un personaje público, pues en principio todo el mundo entiende que aquello es falso, pero siempre pueden haber algunas audiencias, algunos lectores que no se han enterado y que toman aquello por cierto, ¿no? Y entonces, claro, es una práctica de desinformación. Después tenemos pues noticias o que publican sencillamente parte de contenido falso, que lo han fabricado o que lo exageran un poco o que lo relacionan con fotografías que no se corresponden con aquel hecho, o que, por ejemplo, la práctica de desinformación puede ser publicar como algo muy importante algo que en realidad no tiene mucho interés, pero lo que pretende es confundir al lector o ocultar algún hecho muy importante que no se quiere dar a conocer. Entonces podemos encontrar formas de manipulación muy, muy variada, ¿no? Evidentemente la noticia más sencilla de identificar es aquella que es totalmente falsa, que se ha fabricado al 100%, ¿no? Que sería el del extremo derecha, el de la derecha, ¿no? Pero en cambio, evidentemente, muchas noticias pues lo que hacen es jugar con parte de verdad y parte de mentira, ¿no? Aquí tienen un análisis más delicado de los recursos, sea pues la sátira, la conexión falsa, el contenido más o menos engañoso, utilizar contextos cambiados o recontextualizados, inventarse contenido, que utilizan estas distintas formas de desinformación. Todo eso viene de First Draft, que es una asociación interesante a nivel mundial con muchos medios de prestigio que se dedica a combatir la información falsa. Aquí tienen un ejemplo divertido de fútbol
para ver que no todo tiene que ser grave y político y tremendo, ¿no? En el ámbito de la desinformación. Ustedes saben que en España tenemos dos grandes, hay muchos, ¿no? Pero los más seguidos son dos equipos de fútbol, básicamente, ¿no? Que son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que vienen de las dos grandes ciudades, de Madrid y Barcelona, ¿no? Entonces, esta es una crónica deportiva de un partido del Real Madrid contra otro equipo francés, ¿eh? De la Champions League. Y entonces tienen ustedes en pantalla las dos noticias que se publicaron en dos periódicos deportivos, pero uno de Madrid y otro de Barcelona. Entonces, claro, ustedes sabrán que el periodista de Madrid escribe para los seguidores del Real Madrid y el periodista de Barcelona escribe para los seguidores del Fútbol Club Barcelona. Entonces, si ustedes leen, verán que el mismo partido de fútbol grabado, acabado, se presenta como dos realidades totalmente distintas, ¿no? Entonces la pregunta es cuál de los periódicos corresponde a Barcelona y cuál de los periódicos o de los textos corresponde al de Madrid. Si ustedes lo leen atentamente, aquí tendría que pararme, ¿no? Y ustedes tendrían que mirarlo, pero no hay posibilidad de hacerlo por falta de tiempo. Entonces, bueno, el texto de la izquierda es el que está escrito en Barcelona, que presenta el partido del Real Madrid como la victoria del Real Madrid como una gesta sin importancia, irrelevante, y en cambio el de la derecha, pues claro, tiene unos símiles militares, casi, bueno, diciendo que fue un triunfo impresionante, histórico del equipo de fútbol, ¿no? Es un buen ejercicio para ver cómo se construye un discurso de acuerdo con una ideología inocua en este sentido, porque estamos hablando de colores de equipos de fútbol, ¿no? A partir de una realidad que es la misma, que es el partido de fútbol que quizá todos vimos por televisión. Aquí tienen otro ejemplo curioso, histórico, un doble ejemplo de fotografías, porque cuando hablamos de desinformación no estamos hablando evidentemente solo de textos escritos, sino que también estamos hablando de fotografías o de vídeos. Entonces aquí tienen a la izquierda dos fotografías de Franco, o de hecho una fotografía. La original es la de arriba, la superior, donde pueden ver ustedes que el dictador Francisco Franco, el dictador español, aparece con los ojos cerrados al lado de Hitler. Es una fotografía, la mejor fotografía del único encuentro que hubo entre los dos dictadores. Entonces, pues lo que se hizo con el Photoshop de la época, porque no existía lo digital en aquella época, pues a abrir los ojos al dictador español para que la foto fuera mejor e incluso ocultar las caras de los seguidores de atrás porque no importaban. Mucho más drástico es la fotografía de Stalin, del político ruso, en el que en la foto original aparece un colaborador que en la parte inferior ha desaparecido porque cayó en desgracia y fue asesinado. Entonces podemos ver cómo en algunos casos estas fotografías, estas son muy viejas, pero cuando ocurre con fotografías nuevas, el análisis atento de la fotografía permite identificar si ha habido manipulaciones en Photoshop o de algún otro medio, ¿no? Y en la prensa muchas veces se encuentran casos relevantes. Aquí vemos otro ejemplo prototípico de desinformación en una noticia con una fotografía que no tiene nada de auténtico, que es una recreación manipuladora totalmente para intentar dar sentido a la noticia que habla de los supuestos efectos perniciosos que tiene el acceso a Internet, ¿no? También podríamos analizar el texto de la noticia y discutir hasta qué punto tiene fundamento. Uno de los recursos más interesantes, acabando ya esta parte de periodismo que pueden manejar ustedes para educar a la población o para formarse a ustedes mismos, es este recurso que está pagado con su dinero, con el dinero de ustedes, porque me imagino que ustedes tendrán una cuenta en Instagram, en WhatsApp o incluso en Facebook. Si es así, el dinero que ustedes ceden en forma de datos personales a Verso, ¿no? O a Meta Universo, ¿no? A la nueva empresa de Mark Zuckerberg con la que hace todo su dinero, pues una parte de ese dinero sirve para financiar esta propuesta, este recurso en línea, Checkology, pagado por Facebook, que educa en el código deontológico del periodismo. Entonces es realmente interesante, lo pueden encontrar en inglés y hay algunas unidades en español. Y es interesante porque a través de simulaciones enseña a la ciudadanía pues, lo difícil que es construir
una información auténtica. Por ejemplo, en la fotografía que ustedes ven, pues supuestamente ha habido un accidente, un camión que llevaba un líquido ha chocado contra un taxi, se ha derramado el líquido, hay mucha gente que lo ha visto, no hay periodistas, ustedes son el periodista que tiene que elaborar la noticia, hablan con los transeúntes, hablan con el conductor del camión, con el taxista. Y claro, todos ofrecen versiones distintas del hecho. Todos mienten también, o no mienten, pero ofrecen una perspectiva parcial, ¿no? Entonces resulta que el líquido, la empresa, el líquido vertido dice que la empresa es inocuo, pero no, resulta que es tóxico para la población. Supuestamente el taxista iba conduciendo tranquilamente, pero consultando su perfil en Facebook se ve que estaba jugando a juegos justo en el momento del accidente, de modo que también estaba atento al juego, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces que redactar una noticia auténtica no siempre es sencillo. Vamos a ver otras disciplinas. Aquí tienen ustedes un informe publicado por el Departamento de Historia de la Educación en Stanford, donde se evalúa la capacidad crítica que tienen los estudiantes y se obtienen resultados realmente negativos. Hay también mucha bibliografía interesante en el ámbito de la psicología y de la computación. A mí me gustan mucho los textos de Fogg, F-O-G-G, ¿eh? Que es el director del Stanford Web of Credibility Research o el autor de este libro Persuasive Technology, ¿eh? Donde explica las técnicas que se utilizan a través de Internet para intentar convencer a la gente, por ejemplo, de comprar un producto o de visitar una página web, ¿no? Y también me ha gustado mucho el de los libros que ustedes ven aquí, el superior, que está en español, La posverdad, de Lick McIntyre, que es un libro cortito, pero que es realmente un excelente resumen de cómo hemos llegado históricamente a la situación actual con tantas prácticas de desinformación. Precisamente Fogg, este psicólogo de Stanford University, es el autor de esta doble columna o de estos criterios que suelen tener en cuenta las personas más experimentadas navegando por Internet para decidir cuándo un sitio desconocido es fiable o no, ¿no? Entonces, el concepto clave es credibilidad. ¿Qué sitios en Internet quieren credibilidad? Pues básicamente los que son de organizaciones conocidas, los que atienden con rapidez, se actualizan frecuentemente, utilizan vínculos o tienen vínculos con otras webs conocidas, se mencionan a los autores o a las fuentes de la información que ofrecen, tienen un diseño profesional y tienen claramente indicaciones sobre cómo se puede utilizar su información, ¿no? Además no tienen vínculos dañados. Estos son los criterios claros, ¿no? Y el más importante es el primero, ¿no? O sea, que ustedes conozcan el autor de esta página web. Cuando ustedes lleguen a un lugar y no esté claro quién lo ha hecho, desconfíen, porque claramente puede ser una web fraudulenta o con intereses ocultos. Dentro de la psicología nos encontramos aportaciones también muy interesantes, porque fíjense que hasta ahora la presuposición ha sido que nuestra mente es perfecta, ¿no? Nuestra mente entiende perfectamente lo que ve, lo ve bien, lo procesa, ¿no? Si no leemos bien es porque no conocemos el lenguaje o porque ha fallado algo en el texto, ¿no? Y en cambio, estos estudios de psicología cognitiva, sobre todo, lo que muestran es que nuestra mente no es tan perfecta. O sea, nuestra mente sufre sesgo de información o de conformidad o sesgo cognitivo, se llama sesgo social, un efecto burbuja y un efecto repetición. Muy brevemente, el sesgo de conformidad o el sesgo cognitivo es aquel que es conocido por el que las personas tendemos a dar más credibilidad a aquellas informaciones que son coherentes con nuestras ideas, ¿no? Por ejemplo, dos personas inteligentes están viendo un partido de fútbol y las dos personas son seguidores de los dos equipos que se están enfrentando, ¿no? Hay un penalti. Pues una dice que el penalti es justo y el otro dice que es un engaño, que el árbitro ha actuado mal y se ha equivocado, ¿no? Y tú dices, bueno, pero las imágenes son las mismas, las dos personas son honestas y son inteligentes. ¿Cómo es posible que decidan opciones opuestas? Pues básicamente por el sesgo de conformidad o cognitivo, que toman el dato que es más coherente con su punto de vista como más fiable, ¿no?
Otro sesgo es el sesgo social, y es que si tú, siguiendo con la analogía del fútbol, ¿no? Si tú estás rodeado de personas y toda tu familia es de un equipo contrario al tuyo, pues es muy difícil vivir el día a día. O sea, se ríen de ti, etc. Es muy difícil. Es mucho más fácil hacerte fanático del mismo equipo que tu sesgo, que tu entorno social, ¿no? Entonces el sesgo social también afecta, o sea, el cerebro puede tener unas ideas, pero el corazón también forma parte del mismo cuerpo, el cerebro forma parte del cuerpo, ¿no? Y llega un momento en el que la vida puede ser más fácil, pues si adoptas determinadas ideas, aunque estén en contra de lo que te dice racionalmente tu cerebro, ¿no? El efecto burbuja también es muy relevante, especialmente en las redes sociales. Me imagino que ustedes habrán eliminado o bloqueado seguidores que publican cosas que no les gustan a ustedes, porque son de ideas contrarias, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que tú te quedas solo con los amigos que piensan lo mismo que tú y vives en una auténtica burbuja, encerrado en una burbuja, sin ser consciente de las ideas opuestas a las tuyas que tienen otras personas que no forman parte de tu red social. Y el efecto repetición es aquel efecto por el que algo totalmente sorprendente o irreal llega a ser tomado como auténtico sencillamente porque lo ves en todas partes. Y solo porque alguien ha pagado suficiente dinero a todos los medios para que aparezca allí, aunque sea falso. Y aunque sea falso y tú de entrada no te lo creyeras, el hecho de que lo veas en todas partes acaba diciendo, bueno, pues algo habrá, ¿no? Porque otra gente también te lo dice, porque lo ha visto en los mismos lugares, ¿no? De modo que el efecto repetición también es muy importante. Um, el documentalismo nos ofrece un punto de vista muy interesante, que es el de la alfabetización en información. No me voy a parar aquí porque ya llevamos mucho tiempo y todavía quedan bastantes diapositivas, pero una idea importante sería tomar este concepto como concepto clave en la educación, ¿no? O sea, leer es realmente tener conocimientos de cómo se estructura la información, de cómo analizar si una información es correcta o no, etcétera. También dentro del documentalismo encontramos orientaciones como las que ustedes ven en estos dos afiches. Uno es de la IFLA, de la Asociación Internacional de Bibliotecas Públicas, que nos habla de cómo identificar una noticia falsa. Y otro es del periodismo de maldita.es y está situado en España porque ofrece un teléfono al que tú puedes enviar un WhatsApp para verificar si una determinada noticia es falsa, ¿no? De modo, estas son las iniciativas más interesantes para luchar contra la desinformación. Aquí tienen ustedes un ejemplo interesante de ciencia. Antes era más relevante que ahora, porque yo creo que ahora, con todo lo que ha ocurrido con la COVID, con los negacionistas de la enfermedad, con las antivacunas y las personas que no quieren de algún modo a colaborar, pues todos nos hemos hecho más conscientes de que la desinformación también llega a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo personal de una búsqueda de una candidiasis bucal que padecí en un momento y que me llevó a encontrar, bueno, que era algo asociado con el cáncer, con el VIH, con etcétera, etcétera, de modo que yo ya llegué a pensar que moría directamente de esta pequeña enfermedad que tenía, cuando resultó que sencillamente era un problema de déficit de una pequeña vitamina B y que tomando un poco de vitamina B pues ya he solucionado este problema, ¿no? Pero claro, en la red hay mucha información de pseudociencias y información que no tiene ningún fundamento científico. Muchos piensan que Wikipedia, por ejemplo, no tiene suficiente calidad como otras enciclopedias en papel y que no es bueno utilizarlas en la red. Entonces, por eso incluyo esta diapositiva para decir precisamente que esto es falso. Hay estudios que demuestran que Wikipedia tiene un nivel de errores parecido a otras enciclopedias prestigiosas y les recomiendo específicamente esta guía de buenas prácticas para el uso docente en Wikipedia, que procede de un proyecto de investigación aquí en España y que realmente ofrece buenos recursos para utilizar Wikipedia de manera inteligente y para sacarle más provecho más allá de una simple primera búsqueda, ¿no? Veamos un poco ahora algunos ejemplos de matemáticas
rápidamente porque la desinformación también afecta a las matemáticas. Me imagino que todos estarán de acuerdo en que el titular azul, murieron los 300 pasajeros del bus, es falso porque no caben 300 personas en un autobús, aunque sea un autobús de 2 pisos, ¿no? Ya puede ser más difícil el ejemplo de abajo, que habla de 1,8 millones de euros, bueno, millones al mes, 640.000 euros gastados en vino por el actor Johnny Depp. Ya sabemos que el vino puede ser muy caro y que si invitamos a todos nuestros amigos cada día, pues podemos gastar todo este dinero, pero se trata también de un titular falso, procedente de una mala traducción. Y básicamente el tema de fondo son las matemáticas, ¿no? El uso de los números, ¿no? Entonces conviene ser consciente que los números no dejan de ser también un lenguaje manipulable, y no es que engañen menos que las letras, sino que sencillamente quizá los autores que nos engañan con números son más hábiles, o nosotros somos más analfabetos matemáticos que analfabetos letrados. En cualquier caso, el anumerismo o el analfabetismo matemático está al mismo nivel que el analfabetismo letrado o la literacidad, ¿no? De modo que cuando hablamos de desinformación, eso incluye también las matemáticas. Mala Prensa es precisamente una web de fact-checking de matemáticas que les invito a consultar aquí en España, que elabora un profesor de matemáticas universitario con las noticias que recibe de todos sus seguidores. Y muy rápidamente ya entramos en la parte de las ciencias del lenguaje, en la que solo apuntaré algunas ideas. Fíjense en los 3 ejemplos: nací en Vic, soy catalán pero no tacaño, soy catalán pero no insolidario. Aparentemente son iguales, pero no lo son, porque el primero es una lectura literal, nací en Vic. El segundo, soy catalán pero no tacaño, implica ya recopilar algunas inferencias, recuperar datos que no se dicen explícitamente. Y el tercero, pues si ustedes no conocen la política reciente de los últimos años en España, todo el movimiento independentista catalán y todo lo que ha ocurrido, pues probablemente no entenderían por qué alguien como yo puede decir soy catalán pero no insolidario, ¿no? En los dibujos sutilmente intentan reflejar esto. O sea, en la lectura literal ven ustedes solo el texto, en la inferencial ven ustedes ya un lector con una mancha amarilla en la cabeza que habla de inferencias, de capacidad de inferir conocimientos implícitos, y en el derecho ven ustedes que ya hay un recuadro y otros lectores que implican que leer es un acto social, sociocultural, ¿no? Que leemos en comunidad. Leer significa decodificar las palabras que aparecen en el texto, pero también recuperar todo un conjunto de implícitos, que son los que ustedes pueden ver en marrón, en este gráfico, y luego hacer unas inferencias que son las verdes, que son las que acaban construyendo el significado, que es este entramado de bolas interconectadas que ven aquí. Entonces, leer es realmente un acto muy complejo, lleno de efectos particulares, ¿no? Fíjense ustedes en este ejemplo sutil. 2 personas dicen he arreglado el armario, una chica y un chico. ¿Están diciendo lo mismo? ¿Interpretan ustedes lo mismo si una chica dice he arreglado el armario o un chico dice he arreglado el armario? Aquí en España lamentablemente no. En el caso de la chica, la mayor parte de la gente entendería que ha ordenado la ropa, por ejemplo, del armario. En cambio, si lo dice un chico, entendería que ha arreglado un problema que tiene la puerta del armario, un cajón, un tornillo que está suelto, etcétera, ¿no? Pero claro, las palabras son las mismas. El lenguaje es ingenuo, ¿no? Es inocente, ¿no? Entonces, ¿dónde está el culpable de que entendamos cosas distintas, ¿no? Bueno, el culpable es la cultura, es la tradición, ¿no? Es la manera como nosotros hemos asociado el verbo arreglar el armario, o la expresión arreglar el armario, pues con unas determinadas prácticas, ¿no? En conjunto, como nos decía Paulo Freire y también toda la tradición de análisis crítico del discurso, pues el lenguaje no es neutro, no es nunca neutro. El lenguaje carga todo un conjunto de usos, todo un conjunto de connotaciones que son las que provocan que arreglar el armario significa cosas distintas, ¿no? Entonces, por eso leer críticamente desde esta óptica del análisis crítico del discurso y de la pedagogía crítica implica pues analizar el lenguaje. Aquí tienen brevemente
ustedes una propuesta de lo que puede ser un lector crítico en la columna de la derecha. Es el que entiende que un texto puede tener varios significados y que estos significados van cambiando, que es importante hablar con otros lectores para ver qué han entendido, que entiende que cada tipo de texto se construye de manera distinta, que es muy importante la ideología que hay detrás y eso implica recuperar lo implícito. Es importante contrastar distintas fuentes de la misma noticia. Es importante no tomarse las citaciones como algo literal, como algo fundamental, sino que las palabras cambian de significado según los contextos. Recuperar unas citas tiene interés habitualmente por parte de quien las recupera. Entonces, entender un texto no significa creértelo, ¿no? Que esta es una idea muy asociada con la educación básica y con leer el libro de texto, ¿no? Que tienes que entenderlo y tienes que creértelo. No, no, no. Estamos en un mundo en el que hay muchas informaciones que podemos entender, pero que podemos no compartir. Aquí tienen una investigación muy curiosa que hicimos ya hace muchos años, que no tengo tiempo de explicarla a fondo, pero básicamente era una propuesta para que niños de 13-14 años leyeran sobre un tema que les interesara, sobre drogas. Entonces aquí tienen 3 webs, una de farmacéuticos, una de política del gobierno autónomo catalán y otra de una asociación que no se sabe quién es y que es más vinculada con religión católica, ultracatólica, ¿no? Entonces los niños tenían que leer las 3 y responder a la pregunta de cuál recomendarían a un amigo y básicamente recomendaron la religiosa. Dijeron que la farmacéutica estaba muy bien, pero era excesiva porque ellos solo querían saber qué efectos tenía la marihuana en el cuerpo humano y que no creían en la política y en cambio pues la que no tenía filiación pues aparentemente era auténtica, ¿no? Estaba bien. Y esto nos explica hasta qué punto pues, es necesaria la educación crítica con la población porque realmente está desatendida. Y la educación lectora con libro de texto es insuficiente, claramente, porque no plantea esta realidad de que las 3 webs son auténticas y las 3 webs explican su verdad. Entonces es importante de algún modo presentar ejercicios de este tipo en el que los chicos pueden leer distintas fuentes contrapuestas de un mismo recurso. Aquí tienen parte del texto de los chicos hablando, que no voy a comentar. Y entramos ya rápidamente en la última sección en la que vamos a ver algunas ideas de la pedagogía. Aquí tienen un ejercicio muy famoso en Estados Unidos hasta el punto de tener una entrada en Wikipedia en inglés y creo que ahora también la tiene en español también, que habla del pulpo de árbol, el animal, el pulpo de árbol, ¿no? Que es una especie en peligro de extinción de pulpo que vive en la costa oeste norte de Estados Unidos en los árboles, ¿no? Evidentemente es un fake, es una noticia falsa, es una web falsa muy conocida en Estados Unidos, el autor pues es un avatar, no es un seudónimo, la universidad citada es falsa, no existe. Y es interesante porque aporta datos falsos sobre por qué un pulpo puede respirar fuera del mar, cómo viven en el árbol, cómo están desapareciendo y necesitan dinero y apoyo. Y es un recurso muy conocido porque se ha utilizado en Estados Unidos para trabajar la lectura en secundaria, para trabajar ciencias sociales, pero también informática, navegar por internet, etcétera, ¿no? Entonces, buscar noticias fakes o identificar noticias falsas o web falsas en internet, buscar mentiras en Wikipedia, por ejemplo, son buenas tareas de lectura que se pueden utilizar en la educación lectora. Aquí tienen otro ejemplo auténtico que me gusta mucho, que es el de una profesora de química de secundaria, también aquí en España, que me contó un día que estaban explicando la radioactividad en un grupo de estudiantes de 15-16 años y que pues ella mencionó de pasada las bombas atómicas lanzadas en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial y que los chicos se quedaron todos sorprendidos, blancos. Entonces ella muy inteligentemente decidió parar la clase sobre radioactividad, pidió a los alumnos que conectaran su portátil a internet y que buscaran información sobre las bombas de Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Entonces hicieron una práctica de búsqueda de información para identificar qué información es auténtica, qué información es interesante para los niños que quieren saber al respecto.
esta es una excelente tarea de lectura crítica, en mi opinión. O sea, está bien trabajar como hemos hecho hasta ahora con identificar noticias falsas o noticias ciertas, pero también es muy importante enseñar algo que es fundamental, que es a buscar información en la red y que hacemos muchas veces al día, ¿no? Entonces, buscando información, trabajamos con palabras claves, con fuentes de información, con evaluación de información, con leer atentamente el discurso escrito o las fotografías. Es una práctica excelente que hay que hacer dejando que los chicos busquen la información por su cuenta, con posibilidad de equivocarse. Entramos ya en la última sección en la que vamos a ver algunos recursos. Hay muchos en la red, yo solo he seleccionado algunos. Aquí tienen, por ejemplo, en portada dos recursos de anglófonos, el National Literacy Trust, que es un proyecto de Gran Bretaña, un gran proyecto de educación en alfabetismo o en literacidad. Y a la izquierda tienen Media Literacy Now, que viene de Estados Unidos y que con el concepto media pues tiene la idea de incluir lo que sería la alfabetización mediática también, ¿no? Entonces son dos webs inmensas donde hay multitud de recursos que ustedes pueden chequear. En la misma línea tienen ustedes leer.es, que es un proyecto del gobierno español. También es una web inmensa con miles de recursos para lectores, para profesores, para familias, ¿eh? Pueden encontrar allí, por ejemplo, muchas conferencias de especialistas, hay varios trabajos míos, hay libros también que se pueden descargar, pero también hay propuestas para docentes, hay propuestas para lectores, para sus familias, mucho, mucho material. Entre las asociaciones que buscan ayudar a la educación contra la desinformación, quizá la que recientemente tiene más interés es First Draft, que es una organización donde pueden encontrar, pues bueno, hay muchos instituciones de distintos países que la apoyan. Está en español, tiene un canal en YouTube, también en inglés y en otros idiomas, y pueden encontrar ustedes pues mucha información sobre cómo responder preguntas, cómo publicar responsablemente, cómo evitar la replicación de noticias falsas, etcétera, que es muy interesante. En Portugal es un lugar donde se ha trabajado mucho y se está trabajando la lectura crítica y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, estos dos proyectos, MILT, Manual de Instrucciones da Literacia Digital, y el Plano de Intervención de Ciudadanos Competentes en Lectura y Escritura, que son dos recursos impresionantes de material en portugués, en inglés también, y hay algunas cosas en español, que ustedes pueden consultar y que se proponen a los jóvenes portugueses para educarse en literacidad. Todo está en abierto y lo pueden consultar. Un proyecto específico para acabar que me gusta mucho es el de Leer entre Iguales. Es un proyecto de aprendizaje cooperativo, pero específicamente desarrollado para la lectura y la escritura, que tiene una red muy importante de usuarios en las escuelas españolas y que proponen una metodología muy curiosa y muy efectiva en la que los lectores que saben más enseñan a los que saben menos, siguiendo unas determinadas pautas. Entonces esto implica ayudar a los que saben menos, formar a los que saben más, que actúan de tutores, etc., ¿no? Muy, muy recomendable. Y acabamos ya con algunas ideas para cerrar esta conferencia en 2 minutos. En primer lugar, creo que he mostrado que la literacidad es realmente una actividad compleja desde distintos puntos de vista, cognitivamente, socioculturalmente, filosóficamente y tecnológicamente. Entonces, luchar contra la desinformación, contra las prácticas que fomentan el engaño o la falsedad, pues exige instrucción específica y no es de una sola área, sino que es algo que está desparramado por todas las áreas del currículum, por todas las carreras, por todos los grados universitarios, de modo que todos los docentes de la universidad tendrían que colaborar en esta propuesta, ¿no? Varía en dificultad, la manera de engañar en cada disciplina es distinta, la manera como se construyen las noticias falsas o la desinformación, ¿no? De modo que hay que trabajarla específicamente en derecho,
en sociales, en historia, en medicina, etcétera, ¿no? La lectura, además, hemos visto que es algo dinámico. O sea, leemos desde hace muchos años y durante muchos años vamos a seguir leyendo, pero es algo que va cambiando porque van cambiando los textos, van cambiando las organizaciones sociales, los autores, los artefactos que utilizamos para leer y escribir, de modo que también tenemos nosotros que estar permanentemente actualizados, ¿no? Lo crítico está en el papel, en la pantalla, en los vídeos, en las redes, etcétera. Y nada más, hemos llegado al final de la conferencia. Espero que les haya gustado. Tienen ustedes aquí el vínculo en el que se pueden bajar la presentación y los materiales compartidos. Y espero sus preguntas en la sesión que empieza ahora de preguntas y comentarios. Muchas gracias.